Vamos a resolver la ecuación diferencial separable y también usaremos la condición inicial, y de 0 es igual a 3 para escribir la respuesta como una fórmula en la variable t. Para resolver una ecuación diferencial separable, vamos a manipular la ecuación dada para que tenga la forma de una función de y veces d es igual, en este caso, una función de t por dt. Mirando la ecuación diferencial dada, comencemos por factorizar el denominador. Entonces vamos a tener d de t es igual a t dividido por. De nuevo, el mayor factor común de estos dos términos es y. Entonces vamos a tener y multiplicado por la cantidad t al cuadrado más 1. Entonces, si queremos tener todos los términos, y a la izquierda y los términos t a la derecha, no queremos que este y esté aquí en el denominador, así que multipliquemos ambos lados de la ecuación por y. Entonces multiplicaríamos el lado derecho por y, el lado izquierdo por y. Entonces tendríamos y veces d de t es igual a t dividido por la cantidad t al cuadrado más 1. Y ahora multiplique ambos lados de la ecuación por dt para que tengamos y d es igual a t dividido por la cantidad t al cuadrado más 1 de t. Observe que ahora tenemos la ecuación en la forma en que tenemos una función de, y por d es igual a una función de t por dt. Entonces, para el siguiente paso, integramos ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos que la integral de, y d es igual a la integral de t dividido por la cantidad t al cuadrado más 1 de t. Ahora integrando, en el lado izquierdo tendríamos y al cuadrado dividido por 2 más c. Escribamos eso como la mitad y al cuadrado, porque también tendremos una constante de integración a la derecha. Solo pongamos la constante a la derecha. Entonces tendríamos medio y al cuadrado igual e integraríamos aquí con la sustitución en u, o dejar que el denominador sea igual a u para que tengamos u es igual a t al cuadrado más 1. Entonces el diferencial u es igual a 2t dt y si solo tenemos en dt. Así que si dividimos ambos lados entre 2, observe como un medio diferencial u es igual a t dt. Lo que significa que podemos pensar en todo esto como la mitad de una vez sobre usted. Entonces, la integral en términos de u sería la mitad del valor absoluto del log natural de u, lo que significa que en términos de t tendríamos la mitad del valor absoluto del log natural de t al cuadrado más 1 más la constante de integración. Vamos a llamarlo más c sub 1. Y observe como t cuadrado más 1 siempre será positivo, por lo que realmente no necesitamos el valor absoluto aquí. Ahora vamos a trabajar para resolver esto para y, por lo tanto, para el siguiente paso, multipliquemos ambos lados por 2 para darnos, y al cuadrado es igual a 2 veces la cantidad 1 medio log natural de la cantidad t al cuadrado más 1, más c sub 1. Entonces, distribuir tenemos y al cuadrado es igual al logaritmo natural de la cantidad t al cuadrado más 1, y realmente tenemos más 2 veces c sub 1, pero es solo otra constante. Dejemos que c sea igual a 2 veces c sub 1 para que solo tengamos más c. Continuemos resolviendo para y en la siguiente diapositiva. Así que ahora para resolver por, y golpearíamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, normalmente tendríamos un más o menos aquí, pero nos dijeron que y es mayor que 0. Por lo que podemos decir que, y es igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural de la cantidad t al cuadrado más 1 más c, por lo que esta sería la solución general a la ecuación diferencial dada. Ahora recuerda que queremos encontrar la solución particular, dada la condición inicial y de 0 es igual a 3. Entonces, usando la condición inicial y de 0 es igual a 3. Podemos sustituir 0 por t, 3 por y resolver c, lo que nos dará la solución particular. Entonces, haciendo la sustitución tendríamos 3 iguales a la raíz cuadrada del logaritmo natural de t al cuadrado más, lo que sería 0 al cuadrado más 1 más c. Entonces, tenemos 3 iguales, este será un registro natural 1 que es igual a 0. Así que solo tenemos 3 iguales a la raíz cuadrada de c, por lo que para resolver c debemos cuadrar ambos lados de la ecuación que nos da c es igual a 9. Entonces, al sustituir 9 por c en la solución general, ahora tenemos la solución particular dada la condición inicial.
Entonces tendríamos y es igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural de la cantidad e al cuadrado más 1 más 9. Por otra parte, esto se llama la solución particular. Espero que hayas encontrado esto útil.